De hecho, estos temas que ustedes ven acá son los temas que yo le voy a evaluar a mis grupos de Medellín en Robledo en el examen final, ¿cierto? Del curso de Física uno. Entonces, eso es del curso de Física uno, ¿cierto? Ya nosotros, por ejemplo, la semana anterior, que es muy importante para el segundo examen, yo mientras discutíamos se los hacía saber, súper importante, era eh, la parte de los iones. Que hablamos mucho de los iones, tengo la semana entrante, bueno, a ustedes les falta un video del día sábado anterior, entonces en ese video les voy a explicar un poco más a profundidad los iones, la fisicoquímica de los iones, el transporte de los iones, la fijación del nitrógeno, la fijación del fósforo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ese es y eso se los evaluaría el domingo. Listo. Yo creo que ya mañana les paso ese video. Es que estoy tratando de, quisiera realizar un modelo matemático para explicarles la fijación del fósforo como ustedes lo preguntaron la semana anterior, ¿cierto? Entonces ustedes tienen muchas preguntas sobre el suelo, sobre el fósforo, sobre el nitrógeno, sobre los nutrientes, pero es que esas preguntas, chicos, requieren, digamos, requieren un andamiaje matemático impresionantemente complejo. Difícil de explicar, demasiado complejo, ¿cierto? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que ustedes puedan, de alguna forma, explorar esas dudas y esas preguntas que manifestaron la semana anterior, pero eh, mm, de alguna forma más conceptual, ¿cierto? Menos matemáticos, eso tiene demasiadas matemáticas, pero demasiadas. Como algo así. Esto es, por ejemplo, para calcular cantidades que se almacenan en cualquier sistema y puede ser en el suelo, ¿cierto? Y uno necesitaría una función como estas, reemplazarla acá, hacer esta integral, etcétera, ¿cierto? Digamos, esos son demasiadas matemáticas. Yo no sé, cuando ustedes vieron química, ustedes vieron algo de cinética. La cinética es la rama de la química, es parecida a la cinemática, pero la cinética es la rama de la química que estudia cómo cambian las cantidades químicas con el tiempo. ¿Estudiaron eso en química? Cinética química, reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden, de orden cero. Sí, no, de pronto, tal vez. Profe, pues de pronto De sí, pero como pronto, también todo es tan ligero, no se acuerda todo eso. la verdad yo no recuerdo. Entonces, digamos, si uno, las preguntas que nosotros hicimos hace 8 días son preguntas que se resuelven. Profe, Básicamente, dice, dígame. sí, muchachos, era cuando la profesora nos explicaba que la velocidad de las reacciones, cómo se afectaban y los factores que los afectaban, cuando hicimos el laboratorio en la parte de afuera, que nos hizo tomar el tiempo y todo. Ah, sí. ¿Y con qué andamiaje matemático hicieron esas exploraciones? ¿Ya habían visto cálculo diferencial? No. Profe, no. Profe, no, cálculo diferencial no. No, profe, porque era como tomar los datos de lo que nosotros veíamos en, en las reacciones y ya de ahí sacábamos como los valores y lo que necesitábamos. Sí, pero sacar, o sea, Ana María, sacar, es que sacar es una.
cuestión demasiado general, ¿cierto? ¿Qué es sacar? Entonces, más específicamente, porque usted puede utilizar una suma, puede utilizar una división, ¿cierto? Puede utilizar una raíz cuadrada. ¿A qué se refiere con sacar? Sí, hacíamos, en algunos recuerdo que nos tocó división y no me, y suma no recuerdo. En alguna fórmula sí utilizamos dividir, la división, perdón, la división pero de sumas no me acuerdo. Ok, muy bien. Eh, entonces, esas preguntas a las que hacíamos referencia la semana pasada, que Juan David preguntó insistentemente, creo que Diego Alejandro también, Jorfin Steven, Juan Camilo, David también, ¿cierto? Entonces, esas son preguntas que requieren un andamiaje extremadamente pesado desde la matemática, ¿cierto? Entonces, algo que es inimaginablemente complicado. Muy, 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 pero muy complicado. Por ejemplo, yo, si estuviera dando un curso de fisicoquímica biológica a estudiantes de ingeniería biológica de la Universidad Nacional, que son chicos que se dedican día y noche a estudiar, yo me lo pensaría para enseñarles eso. Me lo pensaría mucho porque es muy difícil, pero demasiado. Entonces, por eso estoy tratando de pensar si existe alguna forma en la que uno pueda valorar estos procesos de transporte de fósforo, de potasio, de calcio, de nitrógeno, su fijación, ¿cierto? Yo les voy a llevar, como les había dicho, las fotocopias de un libro de bioquímica, eso lo voy a hacer eh, para que ustedes puedan estudiar para el día domingo, ¿cierto? Yo ayer les dejé unas hojitas, me imagino que ya se las leyeron, porque ahora, recuerden que ahora viene el primer cuestionario, entonces, pero necesito un poco más de tiempo para poder pensar cómo transmitirles, digamos, esa información, ¿cierto? Entonces, ayer hicimos algunos experimentos matemáticos aquí en clase. Fue difícil, no fue fácil, ni para ustedes fue fácil, ni para mí tampoco. Para los dos fue un reto. Necesitamos de pronto evolucionar un poco, ¿cierto? Entonces, necesitamos evolucionar un poco la forma como nos comunicamos. Digamos, una solución es la presencialidad. Yo por eso le decía a Jacqueline el otro día que la presencialidad es absolutamente perentoria, ¿cierto? Si ayer, la clase de ayer la hubiéramos hecho presencial, no por el internet, sino por otros factores. Por ejemplo, Diana y yo nos tuvimos que comunicar a partir de fotos, ¿cierto? Y eso fue como 3, 4 minutos, yo tratando de resolverle una duda a Diana, ¿cierto? Por la incapacidad que tenemos de tener una buena comunicación, ¿cierto? Entonces, presencial, 10 segundos, problema resuelto, ¿sí o no? Entonces, yo creo que va a ser, digamos, una linda experiencia que nos podamos reunir presencial, vamos a trabajar mucho más y vamos a ser más productivos, ¿cierto? Obviamente eso depende de la hora de la que el bus salga de Concordia, porque yo cuando voy a Concordia me voy el día y vuelvo el mismo día a Medellín. Entonces yo me devuelvo para Medellín y al otro día me madrugo a las 4 de la mañana otra vez, ¿cierto? Entonces, eh, mm, no, la señora Isabel Cristina me había ayudado a mirar un hotel y el hotel no me gustó y entonces decidí volver a Medellín mejor, ¿cierto? Entonces, Sí, dime. pero sí le daría, sabiendo que hay como inconvenientes con la vía, donde le toque dar la vuelta por Venecia, esa carretera como está de maluca y el tiempo se hace más largo, más cansón. Bueno, entonces gracias por dejármelo saber, ¿cierto? Porque si es así,
tengo que hacer los planes, bueno, tengo que planear a ver qué hago. O de pronto me puedo quedar ahí debajo en Bolo en Bolo, la señora que vende las empanadas de arroz y de carne tiene un techito. De pronto me voy con la cobija y me quedo bajo ese techo y me madrugo al otro día. Duermo ahí en esa cafetería, ¿cierto? No sé, pero alguna cosa se me ocurrirá, ¿cierto? Entonces, pero la idea es trabajar mucho el sábado, ¿cierto? Muchísimo. Bueno, muy bien. Em, entonces, vamos a devolvernos un poco al tema de dinámica. El tema de dinámica es un tema importante, es muy importante, porque, eh, bueno, digamos, es uno de los núcleos de la ingeniería agrícola. Entender cómo se realiza maniobra agrícola, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, el día de ayer habíamos considerado lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos esta masita, voy a repetir este problema rápidamente para todos y todas. Tenemos esta masita, esta es una masa sólida y la queremos mover, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué tanta energía necesita uno para mover esta masa? Para ello necesito calcular el trabajo, ¿cierto? Y necesito saber qué tanto la voy a mover también, ¿cierto? Entonces es la otra. Dependiendo de la distancia que uno la quiera mover. Listo, entonces esta era la masa que nosotros teníamos y nosotros para desplazarla aplicamos dos fuerzas. Supongamos que yo quiero levantar esta masa, ¿cierto? Yo la quiero levantar. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Esta es una masa M. Voy a hacer, voy a hacerlo con algunos de los datos que están en el texto. Esta es una masa de 60 kilogramos, ¿cierto? Muy bien. Colocamos el plano cartesiano con origen en toda la mitad de la masa, porque acá nosotros vamos a tener un centro de fuerzas. Muy bien. Hay una fuerza en esta dirección. Esto forma un ángulo de 45 grados. Y acá, a ver, acá dice que se está haciendo una fuerza con magnitud F1 igual a 80 newtons. Y acá se está ejerciendo una fuerza F2 con magnitud de 120 newtons a un ángulo de 60. Listo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo quisiera mover esta carga hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué tanto trabajo mecánico tengo que realizar? Entonces, primero necesito determinar la fuerza, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es el primer paso. Necesito determinar la fuerza, ¿ok? Entonces, vamos a mirar cuál es la fuerza resultante que actúa sobre este bloque. Tenemos dos fuerzas. Entonces, tenemos la fuerza F1
que vectorialmente la escribiríamos como su componente en X en dirección Y más su componente en Y en dirección J. Y tenemos la fuerza F2. Esa rayita que va arriba de la F significa vector. Entonces esto sería F2X en dirección Y más F2Y en dirección J, ¿cierto? Muy bien. Lo que tenemos que hacer, primero que todo, para poder hallar la fuerza resultante, ¿quién es la fuerza resultante? La fuerza resultante es lo que yo conozco como la suma de las fuerzas. Entonces sería F1 más F2. Pero F1 es su componente en X en dirección Y más su componente en Y en dirección J. Y F2 sería su componente en X en dirección Y más su componente en Y en dirección J. Listo. Esta fuerza resultante va a tener componentes en X y en Y. Entonces las componentes en X serían F1X más F2X. Simplemente se suman las componentes en X y se colocan en dirección Y. Y en dirección Y serían, su componente resultante en Y sería F1Y más F2Y en dirección J. ¿Cierto? De acá, entonces, el siguiente paso que nosotros hicimos el día de ayer con mucha cautela, es determinar las componentes, ¿cierto? Yo estoy viendo, o sea, yo no sé si es porque es la cámara, pero yo estoy viendo como a unos tres o cuatro de ustedes con una cara de preocupación magnánima, ¿cierto? Entonces quiero que me escuchen con atención, por favor. Voy a pausar el video un segundo. Em, a ver, entonces nosotros tenemos acá dos fuerzas que están siendo aplicadas sobre ese cuerpo. Y lo que nosotros queremos es levantar como cuando estamos en el gimnasio, así. Que tenemos acá dos poleas y con las dos poleas hacemos así, ¿cierto? Es exactamente ese mismo mecanismo, ¿sí o no? Levantar una masa con dos poleas tiradas en ángulos contrarios. Lo que pasa es que la persona que está tirando esto está haciendo un ejercicio mal, porque con un brazo tira a 45 grados y con 80 newtons, y con el otro brazo tira a 60 grados y 120 newtons, ¿cierto? Vamos a ver entonces cuál es la fuerza resultante, en qué dirección se aceleraría ese cuerpo. Muy bien. Entonces vamos a mirar. Si nosotros queremos hallar la fuerza resultante, acá tenemos, esta sería la componente resultante en X y esta sería la componente resultante en Y. Listo. Entonces, tengo que, para yo hallar la componente resultante en X, simplemente tengo que sumar las componentes en X. Y para yo hallar la resultante en Y, simplemente tengo que sumar las resultantes en Y. Perdón, las componentes en Y. Entonces, realmente la tarea es con estas fuerzas de acá, con su magnitud y con su ángulo, sacar las componentes de cada una. Realmente eso es lo que habría que hacer. Entonces, vamos a mirar. Por acá voy a trabajar con F1. F1 es una fuerza que va hacia el primer cuadrante. Recuerden que cuando yo tengo el plano cartesiano tengo cuadrantes. Tengo el primer cuadrante, tengo el segundo cuadrante, tengo el tercer cuadrante y tengo el cuarto cuadrante. ¿Cierto? Muy bien. Acá esta fuerza va a 45 grados
y tiene una magnitud F1 igual a 80 newtons. Este ángulo de acá es de 45 grados. A mí me sirve la trigonometría del triángulo rectángulo para, si yo proyecto esa fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y, me va a quedar un triangulito así, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar trigonometría, esto sería la magnitud de la fuerza F1, esta sería la componente en X de la fuerza F1 y esta sería la componente en Y de la fuerza F1. Por favor, noten algo. Noten que esta componente en X va hacia la derecha del origen. Eso significa que es positiva. Y la componente en Y va hacia arriba del origen. Eso significa que es positiva. O sea que para la fuerza F1 ambas componentes son positivas. Listo. Por favor, para que practiquen esto, les voy a dejar un ejercicio, pero del capítulo 1, para que me lo anoten ahí si son tan amables. Me van a anotar este ejercicio. Está en el capítulo 1 del libro. Es el ejercicio 1.8. Listo. El ejercicio 1.8. Y el ejercicio 1.9, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces, ahora tenemos que hallar estas componentes de acá. ¿Cómo hallamos estas componentes? Como esto es un triángulo rectángulo, entonces yo puedo utilizar, si esto es 45 grados, puedo utilizar la trigonometría del triángulo rectángulo. El seno de 45 grados es igual al opuesto, que es la componente en Y, dividido la magnitud del vector, o sea, dividido F1. Por lo tanto, si yo despejo F1Y, multiplicando por F1 a ambos lados, me queda que F1Y es igual a F1 seno de 45 grados. Pero F1 vale 80 newtons, o sea que esto es 80 seno de 45 grados. Yo me voy para la calculadorcita, entonces digo 80 por el seno de 45. Me da 56.57. O sea que esto es 56.57 newtons. Ya tengo la componente en Y. Ahora me voy para la componente en X. Si yo utilizo trigonometría, el coseno de 45 grados es el lado adyacente al ángulo, o sea, este lado de acá, ¿cierto? Que sería F1X dividido entre la magnitud de F1. Otra cosa importante que yo debería decirles a ustedes es que no hay absolutamente nadie en este mundo, a no ser de que tenga una dificultad cognitiva pues magnánima, que no sea capaz de aprender matemáticas sin esfuerzo. Ustedes se dedican a esto y aprenden. No importa si salieron del colegio hace 10, 20 o 30 años. Absolutamente no. Lo que se importa es que durante esos 10 años hayan estado activos haciendo algo, ¿cierto? Que no se hayan ido para una cueva, digamos, a jugar naipe, ¿sí o no? Entonces, pero que tengan el cerebro activo, ¿cierto? Que cocinen, que vayan a mercar, ¿cierto? Que tengan actividad física, que hagan las cuentas de la casa. Bueno, hoy me gasté tanto, que tengan el cerebro activo de alguna forma. ¿Sí o no? Entonces, todas las personas pueden aprender, no importa. Simplemente es cuando, por ejemplo, ¿por qué me preocupa tanto lo que me decía Diana? Porque si se desmotivan y no quieren aprender, entonces van a comenzar a estudiar menos y lo que necesitan es, entre más se frustren, necesitan es estudiar más. Eso es importante. Entonces,
por favor, no me vayan a tirar la toallita. Listo. Entonces, si multiplico por F1 me queda F1X sería igual a F1 coseno de 45 grados. O sea que esto sería 80 por el coseno de 45 grados. Y esto es igual a 56,57 newton. Son iguales. Porque el coseno de 60 es igual al coseno de 45. Listo. Ese 45 quedó todo visajoso. Venga, yo lo hago otra vez. Muy bien. Ustedes pueden verificar en la calculadora. Por favor, úsenme la calculadora para que si tienen problemas se den cuenta de una vez. Paulina, la calculadora, Diego, Ana María, Alejandra. Chucho, ¿por qué no prende la cámara? ¿Está a foco todavía o qué? Hola. Profe, yo estoy tratando de utilizar la calculadora, pero esa calculadora a mí no me funciona. Yo hice lo mismo que hizo Diana, pero igual no me dio. Pregúntele a algún amigo que tenga cerca. De pronto esta tarde que le ayude con la calculadora. Eso es muy importante, Ana María, para el examen. Súper importante, porque yo les puedo ayudar en el examen, pero necesito que sepan usar la calculadora. Listo. Muy bien. 80 coseno de 45. Vea que no hay que colocarle el por, se puede colocar así. 56,57. Muy bien, ya tenemos las dos componentes. Tenemos las dos componentes de este vector. Ahora necesito que se fijen en el vector F2. El vector F2 va hacia el segundo cuadrante. El vector F2 va hacia el segundo cuadrante. Muy bien. Esto es un ángulo de 60 grados. Listo. Esta sería la componente en Y de ese vector F2. Observen que si esta es la magnitud de F2, la componente en Y es positiva porque va hacia arriba. Pero la componente en X es negativa porque va hacia la izquierda. Entonces es muy importante que le coloquen el signo a F2X, ¿cierto? Muy bien. De la misma forma, como yo lo hice con la fuerza de F1, yo puedo hallar las componentes de la fuerza 2. F2X es la magnitud de F2. Ah, bueno, como tiene que tener el signo, entonces nos ocupamos del signo. Menos F2 por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es un medio, ¿cierto? O sea que esto ¿cómo queda? F2 ¿cuánto es? Es 120, o sea que esto sería menos 60 newton. Listo. 120 por el coseno de 60 da 60, ¿cierto? Muy bien. Porque el coseno de 60 es un medio. Ustedes pueden verificar acá. Muy bien. Ahora voy con la componente en Y. F2Y que es positiva, F2Y que es positiva, entonces sería F2 seno de 60 grados. Esto es, sería 120 por 0,86, ¿cierto? Entonces, eso es por ahí unos 105, algo así. Vamos a ver. 120 por el seno de 60. 103,92. Esto sería 103.
3.92 newton. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hallar las resultantes. Simplemente tenemos que sumar. Entonces, voy a sumar. La resultante en X es igual a F1X más F2X. F1X, ¿cuánto es? Es 56.57 newton. Y F2X es menos 60 newton. ¿Cierto? Muy bien. O sea que esto, ¿cuánto me da? Esto me da, esto me da menos 3.43 newton. ¿Sí o no? Es 60 menos 56.57 da 3.43, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la resultante en X. Vamos por la resultante en Y. La fuerza resultante en Y es sumar las componentes en Y, que serían 56.57 newton más 103.92. Entonces, 103 más 56 son 159. Y entonces estos serían 159, son 160.4, 160.4, 160.49, ¿cierto? 56.57 más 103.92. Sí, 160.49, listo, muy bien. Entonces, ok, ya tenemos las dos componentes, o sea, las dos resultantes las dos componentes de la fuerza resultante. Listo, muy bien. Ahora vamos a hallar las aceleraciones. Que, recuerden que la fuerza resultante en X es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo en dirección X. Y la fuerza resultante en Y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en Y. Y como sabemos que el cuerpo pesa 60 kilos, ¿cómo hacemos para despejar la aceleración? Dividimos por la masa, ¿cierto? Eso significa que la aceleración en Y es la fuerza resultante en Y dividido la masa. ¿Esto cuánto da? La fuerza resultante en Y da 160.49 newton, ¿cierto? Dividido la masa que son 60 kilogramos. Muy bien. Entonces 160.49 dividido 60 kilogramos son 2.67 metros sobre segundo cuadrado. Listo, muy bien. Ahora, la aceleración en X es igual a lo siguiente. Fuerza resultante en X dividido la masa. ¿Y cuánto vale la fuerza resultante en X? Vale menos 3.43 newton.
dividido 60 kilogramos. O sea que esto da, esto es una aceleración bastante pequeña. Esto da 3,43 dividido 60. Da 0,057. 0,057 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos las dos componentes de la aceleración. Como tenemos las dos componentes de la aceleración, podemos escribir el vector aceleración, que es su componente en X en dirección Y más su componente en Y en dirección J. O sea que esto me da menos, aquí me tragué el signo menos 0,057 metros sobre segundo cuadrado en dirección Y más 2,67 metros sobre segundo cuadrado en dirección J. Ya tengo la aceleración. Ahora necesito el ángulo. ¿Por qué? Digamos el chiste de hallar la fuerza resultante es graficar la fuerza resultante y graficar la aceleración, ¿cierto? Entonces acá la suma de estas dos fuerzas, la suma de F1 por acá y F2 por acá, ¿dan qué dirección, cierto? Nosotros ya sabemos cuáles son las componentes. Ahora tenemos que hallar la dirección y la magnitud. Recuerden que la magnitud de la aceleración es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Es como 2 y pico, ¿cierto? Entonces, la raíz cuadrada de menos 3,43 al cuadrado o 1,90 y pico, pues, ¿cierto? Algo así. Más, estoy sumando lo que no es, lo siento. Menos 0,057 al cuadrado más 2,67 al cuadrado. Me dio 2,73, profe, a mí ¿hay alguna inconsistencia o qué? 2,73. A ver, menos 0,057, no, porque es que este número es muy pequeño, Jorfin, ¿sí pilla? Sí, Entonces señor. acá sería 2,67, debería dar más o menos parecido. Ahí sí, profe, me faltaba agregarle el otro 0,057 y me dio 2,67. Esa es la magnitud de la aceleración. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cómo sacamos el ángulo? Recuerden el ángulo, bueno, yo ayer no pude sacarlo acá. Ah, acá está, vea. Es esta que dice INB, las funciones inversas. Ahora sí. El ángulo, ¿cómo saco yo el ángulo? La tangente del ángulo es igual a la componente en Y de la aceleración sobre la componente en X de la aceleración. Eso significa que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y de la aceleración sobre la componente en X de la aceleración, ¿cierto? Vamos a mirar. Y esto me va a dar la tangente inversa. ¿Cuánto vale la componente en Y? Vale 2,67.
y la componente en X vale menos 0.057. Muy bien, entonces ¿cuánto da el ángulo? Entonces, tangente inversa de 2.67 dividido entre menos 0.057. El ángulo me da menos 88.77. Necesito que me presten atención acá. Prestenme atención, por favor. Lo que hace esta calculadora es que en vez de utilizar esta convención así, en dirección contraria a las manecillas del reloj, utiliza esta convención así. O sea que estos son menos 88 grados acá. Para poder cambiar la convención, a eso hay que sumarle 180 grados. ¿Listo? Entonces a esto le sumamos 180 grados. Y nos da 91.22. ¿Ok? Esto acá sería 91.22 grados. Y esto sería un ángulo que queda aquí en el segundo cuadrante. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál sería cuál sería la resultante de la aceleración? Bueno, hallamos la resultante de la aceleración que es el mismo ángulo de la resultante de la fuerza. El ángulo es el mismo. Es exactamente el mismo porque si la fuerza va en esta dirección, la resultante de la aceleración también. Lo que pasa es que va a ser un vector más cortico, pero ambos van en la misma dirección. Si esto todo es 90 grados, observen que esto sí todo es 90 grados, este pedacito de acá tiene que ser 1.22 grados para que sume 91.22 grados. Listo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante entonces? Es la raíz cuadrada de F resultante X al cuadrado más F resultante Y al cuadrado. F resultante X es menos 3.43 y Y es 160.49. O sea que esto me queda como la raíz cuadrada de menos 3.43 al cuadrado más 160.49 al cuadrado. ¿Cuánto vale entonces la magnitud de la fuerza? La magnitud de la fuerza vale raíz cuadrada de menos 3.43 al cuadrado más 160.49 al cuadrado. Esto es 160.52. O sea que la magnitud de la fuerza es 160.52 newtons. Muy parecido a la resultante en Y, porque realmente es que la resultante en X es muy pequeña. Y si ustedes sacan el ángulo de la fuerza, se van a dar cuenta que da lo mismo. Phi sería el arco tangente, o sea, la tangente inversa que es igual de la resultante en Y dividido la resultante en X. Esto sería 160.49 dividido menos 3.43. ¿Cuánto me da? Vamos a hacerlo acá. Entonces me da tangente inversa o arco tangente de 160.49 dividido entre menos 3.43 igual le sumo 180, 91.22 grados. Las dos están en el mismo ángulo. Listo. Muy bien. Eso significa que
si esas dos personas hacen la fuerza así, están haciendo la fuerza así, si van a levantar esa masa en dirección vertical, pero esa masa va a quedar un poquito torcida para acá. ¿Cómo hacemos, cómo creen ustedes que podemos levantar la masa solamente en dirección vertical? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Sumarle más masa. No. ¿En qué? Hay que cambiar algo con las fuerzas. El ángulo. Muy bien, Diego. ¿En qué dirección? ¿Qué haría usted? Porque si es un ángulo muy pendiente, entonces le va a quedar más duro levantar, ¿cierto? Y si es un ángulo muy pequeño, no va a levantar mucho. Pues sería válido decir que en un ángulo de 45. Ambos de 45 grados, pero es más válido, sí es válido, pero es más válido decir que los ángulos tienen que ser iguales. Vamos a repetir este problema, chicos y chicas, pero de la siguiente manera. Un segundo. Eh, Voy a repetir este problemita. Entonces, este problema lo voy a hacer así. Aquí, esta fuerza la voy a hacer a 30 grados. Y esta otra fuerza de acá también la voy a hacer a 30 grados, pero en esta dirección. Listo. Esta fuerza F1 es de una magnitud de 100 newton. Y esta fuerza F2 es de una magnitud de 100 newton. Observen que acá lo que yo tengo es que tengo una completa simetría. Este es un problema que es completamente simétrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a calcular, por favor. F1x igual. Y llenamos esta tablita como si fuera un examencito. F2x acá. F1y y F2y igual. Muy bien. La sigo. Acá, entonces van a sumar estas y les va a quedar la resultante en X igual a F1X más F2X igual a qué. Y después por acá también sumo estas y me va a quedar F resultante en Y igual a F1Y más F2Y igual. ¿Listo? Y voy a parar el video para que ustedes hagan sus cálculos. ¿Ok? Van a hacer sus cálculos y les voy a dar 15 minutos para hacer los cálculos. Me van a decir cuánto vale la resultante en X, la resultante en Y, cuál es la magnitud de la fuerza, la magnitud de la aceleración y el ángulo de la aceleración. Listo. Pues acá también me van a calcular la magnitud de la fuerza F, que es igual a la raíz cuadrada de la resultante
en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. La magnitud de la aceleración, que sería igual a la componente en x de la aceleración más la componente en y de la aceleración. Y el ángulo de la aceleración, que sería igual a la tangente inversa de la componente en y de la aceleración dividido la componente en x de la aceleración. Muy bien. Y recuerden que la aceleración en x es igual a la fuerza resultante en x dividido la masa. Y la aceleración en y es igual a la fuerza resultante en y dividido la masa. Entonces ahí ya tiene. Ya. Listo. Profe, ¿cuál sería la masa? Recuerden que la masa vale 60 kilogramos. Muy bien. Tienen 15 minutos. Exactamente. Manos a la obra. Vamos a socializar esta cuestión. A ver, Juliana, ¿cuánto le dio la resultante de la aceleración? A ver, pues yo solamente llevo lo de F1X hasta F2Y. Y abajo, donde está F R de Y, es igual donde se hace la suma. Bueno, ¿cuánto le dio usted F1X? 86,6 newton. Muy No sé si bien, está bien. Sí, está está bien. bien, sí. Y F2X le dio 50 newtons. ¿Cuánto? 50 o cuánto. En F2X, no señor, me dio menos 173,2. Menos 173. Punto 2 newton. Muy bien. F1Y 50 newton. y F2Y. 100 newton. Bueno, acá hay algunas que posiblemente estén, digamos, fuera de lo que debería dar, pero bueno, entonces ya tenemos algo. A ver, Sara, ¿a usted le dieron igual que a Juliana? Profe, no, a mí no me da igual. ¿Cuánto le dio usted F1X? Me dio 50 newtons. F1X, 50 newtons. no, yo ahí, digamos, apoyo a Juliana en la F1X, F1X, ¿y cuánto le dio usted F1Y? Menos 50 newtons. No, porque vea que F1Y, Sara, F1Y es positivo porque va hacia arriba, ¿sí ve? Ah, sí, sí, sí. Y F1X, la magnitud de 100, o sea que F1X tendría que ser 100 por el coseno de 30, ¿cierto? O sea, 86,6, ¿cierto? Y F1Y 100 por el seno de 30, sería 50, ¿cierto? Bien. Entonces, F1Y sería 50. Entonces, yo aquí estoy de acuerdo con Juliana. En F1X y en F1Y. Muy bien, Ay, Sara. ¿Cuánto le dio F2X? Creo que ustedes lo me dijo como al revés, porque a mí en F2X me dio 86,60 newtons. F2X y Jorfin Steven, ¿usted cuánto le dio F2X? o sea, a mí F2X me da 50 newtons. No puede ser porque F2X, observen que F2X es negativo, porque va hacia la izquierda.
Profe, a mí me dio 9.95. ¿Cómo? ¿Y cómo le dio tan poquito? Profe. Justo. Ah, pues, Digamos que yo estoy en este momento estoy de acuerdo con Juliana en la F1X y F1Y. Bien, cierto. Pero F2X, bueno, estoy de acuerdo con Juliana en que F2X da hacia la izquierda negativa. Eso sí, Sí, cierto. señor, da negativa. Y en la fuerza 1, 86.6 Newton, positivo. ¿Y F2X cuánto da entonces? Profe, a mí me dio lo mismo 86.6, pero el negativo. Muy bien. ¿Y F2Y cuánto da? Profe, a mí me dio lo mismo 50 newtons. Profe, a mí también, 5. Muy Profe, bien. entonces sería lo mismo, pero negativo, ¿no? O positivo. No, no, positivo, Juliana, porque observe que en este caso F2Y también va hacia arriba, ¿sí o no? Cuando sumo, la resultante en X, ¿cuánto me da? Por qué pena, me repito otra vez, porfa. Cuando sumo, ¿cuánto me da la resultante en X? La fuerza, la componente en X de la resultante, ¿cuánto me da? Eso da 173.2 Newton. No, la resultante, ojo, la resultante en X. Ah, ok, Profe, no da perdón. cero. Muy bien, da cero. Porque profe, si sumo 86.6 menos 86.6 da cero. Muy bien. profe, Escuché yo la tengo una pregunta. pregunta. Sí, dime. En FX, F2X, ¿da cuánto? 50. No, da 86.6, F2X. pero con signo negativo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuánto da la resultante en Y? Profe, da 100. Pues a mí Muy me dio bien. 100. Ahora, ¿cuánto da la magnitud de la fuerza resultante? A mí me dio 200. No, yo le recuerde, Jordan, que usted no puede sumar. Tiene que Sí, 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 coger. sí. Vea, acá tiene usted la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. O sea que esto me da 0 al cuadrado más 100 al cuadrado. O sea que esto es la raíz cuadrada de 100 al cuadrado, que es igual a 100. Eso significa que, ojo, bajo esta misma lógica, no se puede sumar 100 más 100, Jorfin. Imagínese que la resultante da igual a la magnitud de cada una de las fuerzas debido al ángulo en el que usted está ejerciendo la fuerza. Siempre y cuando el ángulo sea igual en direcciones contrarias, la magnitud de la resultante va a ser igual a la magnitud de cada una de las fuerzas, ¿cierto? Ok, profe, listo. Ahora, ya vamos con la aceleración. ¿Cuánto vale la componente en X de la aceleración? Bien. Profe. No, no, no. No, ¿Cuánto vale Ustedes tienen que coger Sería la cero, componente. ¿Cómo? sería cero. Pero dividido en 60. Muy bien, Sara. La componente en X de la aceleración sería cero porque la componente en X de la fuerza también es cero. ¿Y cuánto vale la componente en Y de la aceleración?
Profe, 1.6. Muy bien. 1.66. Sí, 1.67. sí, dejémoslo en 1.67. 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale la magnitud? La magnitud de la aceleración. Profe, entonces Raíz. sería 1.67. Muy Vea, bien. sí, 1.67 metros sobre. Listo. El ángulo de la aceleración es ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es el ángulo de la aceleración? 30 grados. No, sin adivinar. Ojo, aquí hay Calcular. una, Ay, perdón, aquí perdón, perdón. Aquí aquí hay una Sí, expresión. el 1.67. No, ustedes tienen que coger cuánto vale la componente en X, cero. Eso significa que esto es el arco tangente de 1.67 dividido cero. Vamos a ver. Eso Arco da tangente. 90. Va a 90 grados. Da Excelente, eso da 90. 90 grados. 1.67 dividido cero, 90 grados, muy bien. Eso significa que en este caso se me eliminan las componentes, ojo, se me eliminan las componentes en X y solamente quedan las componentes en Y. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para yo hacer la suma de estos vectores de manera gráfica, yo cojo, como hice el día de ayer, trazo una paralela al vector F2 y aquí trazo una paralela al vector F1 y el punto donde se encuentren lo uno con el origen. Esto se llama la regla del paralelogramo. Y esta de acá es la suma, es la fuerza resultante que resulta como la suma de F1 más F2. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, Profe, yo tengo una duda. Es que para sí, hacer la última, yo lo pongo en mi calculadora y me dice error, pues no me da 90. eso podría pasar, porque lo que pasa es que estás dividiendo sobre cero. Y si divides sobre cero, te va a dar un error. Te propongo lo siguiente, Sara. No, Vamos a coger y vamos a hacer esto. Vamos a decir, la tangente inversa de 1.67 dividido 0.00000001. A ver. Y mira que te da casi 90. ¿Sí ves? Si divides por casi cero. sí, ahí sí me da. Ahí sí me dio 90. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, ahora, por favor, vamos a pasar, miramos el libro, nos vamos a ir para el ejemplo 3. Nos vamos a ir. Esto ya es un reto. Esto es un reto. Nos vamos a ir, por favor, para el ejemplo 3.4, por favor. Vamos a hacer un ejemplo sin tracción. Listo. Ejemplo sin tracción. Profe, yo tengo una duda antes de seguir a otro ejemplo. Dime. Ejemplo 3.4. Este sistema de acá se llama plano inclinado. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a deslizar una masa a lo largo de este plano inclinado.
La primera vez que aparece esto en el libro, aparece sin polea y sin nada. Aparece en el ejemplo 3.3 y en el ejemplo 3.2. Listo. Entonces, viremos primero para el ejemplo 3.2 para hacerlo sin polea y sin nada. Yo tengo una masa M acá y lo que yo quiero hacer sobre esta masa, esto es un ángulo teta. Lo que yo quiero hacer con esta masa es que quiero mirar cuál es la aceleración a la cual se desliza esta masa de acá. Entonces esta masa se va a deslizar así. Y le voy a colocar la dirección de la aceleración a la masa. Pero recuerden que las masas también tienen peso. Esta masita de acá, Jocelyn, por favor, el micrófono, que suena mucho ahí el alrededor. Gracias. Esta masita de acá tiene un peso debido a su masa. ¿Qué es el peso? Pues vamos a mirar. El peso es una fuerza que tira los objetos en dirección del centro de la Tierra, o sea, los tira hacia abajo. Entonces, si esta fuera una masa M, esta masa va a sentir una fuerza que la vamos a llamar peso por la palabra en inglés weight, W, y va a ser la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces, lo mismo va a pasar acá. Ojo que esto es un poquito difícil. Necesito que me presten atención. Pongan los 5 ojos en el tablero en este momento. Listo. Y acá, esta masa va a ejercer un peso sobre la superficie. Y la superficie va a ejercer una reacción sobre la masa. Eso es la primera ley de Newton. Para cada acción hay una igual y opuesta reacción, ¿cierto? Entonces, uno no puede pretender que si uno se encuentra a alguien en la calle y le pega una cachetada, que lo va a invitar a desayunar, ¿sí o no? Entonces, si uno le pegara una cachetada a alguien, pues por lo menos se gana una insultada, ¿sí o no? Eso es una reacción acorde a la acción que uno acaba de tomar. Dicho de otra forma, todo lo que uno hace en esta vida tiene una consecuencia y la consecuencia que tiene que esta masa esté apoyada sobre esa superficie es que esa superficie va también a ejercer una fuerza sobre la masa. Posiblemente si uno le pega a alguien, la otra persona le pega a uno, ¿cierto? Pues posiblemente uno nunca sabe, ¿sí o no? O la persona salga a correr, bueno, yo qué sé. Entonces, pero alguna cosa pasa. No se va a quedar la persona ahí quieta a lo Jesucristo colocando el otro cachete. Pum, venga el otro, pum, de nuevo, pum, ¿cierto? ¿No? Entonces, por cada cosa que uno hace, tiene que haber una reacción. ¿Cuál es la acción que ejerce esta masa sobre la superficie? Un peso W, que es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Muy bien, bueno, pero no va en esta dirección, qué pena. O sí, pero no. Va en esta dirección, hacia el centro de la Tierra. Listo, muy bien. Pero yo necesito descomponer, así como yo descompuse estas fuerzas, las descompuse en X y en Y, también necesito descomponer. Observen que ese peso, si yo realizo por acá, este sería mi eje X, y este sería mi eje Y. Observen que el peso va a tener una componente
el peso tiene una componente en X y el peso también tiene una componente en Y. Es la componente en Y que va en esta dirección. Y lo que nosotros necesitamos es escribir las componentes de ese peso en términos del ángulo teta. Eso significa que WX es W por el seno de teta. O sea, masa por gravedad por el seno de teta. Y la WY sería W coseno de teta. ¿Cierto? O sea, masa por gravedad por el coseno de teta. Observen que esto es al revés que estos diagramas de acá, porque la que está en X tiene que ver con coseno y la que está en Y tiene que ver con seno. Acá es al revés. Ahora, la reacción de esta superficie a esa masa es empujar hacia arriba. Ese empuje se llama normal. Y este diagrama que yo acabo de hacer acá se llama un diagrama de cuerpo libre, se llama Free Body Diagram. En español, en inglés esto es Free Body Diagram. En español es diagrama de cuerpo libre. Observen una cosa, observen que según como yo he definido los ejes acá, ese cuerpo solamente se está moviendo en dirección X, pero no se mueve en dirección Y. ¿Eso está claro para todos o no? Como yo tengo el celular acá, observen. Él se desliza. Y si yo defino que la dirección X está en la dirección de inclinación del plano, la aceleración de este cuerpo va solamente en dirección X. Listo. Muy bien. Entonces, dicho eso, hacemos el siguiente planteamiento. Entonces, voy a hallar la suma fuerzas, dirección X. ¿Quiénes van en dirección X? Observen una cosa, la única fuerza que va en dirección X es el peso WX, que es masa por gravedad por el seno de teta. Y esto así tal cual, como lo habíamos planteado acá, que la fuerza resultante es igual, la fuerza resultante en X es igual a la masa por la aceleración en X y la fuerza resultante en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, como lo habíamos descrito por aquí en estas cajitas, tal cual acá lo mismo. Esto sería igual a la masa por la aceleración en X. Muy bien, vamos a mirar la suma de las fuerzas en Y. Listo. La suma de las fuerzas en Y. Entonces, la suma de las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas van en Y? Hacia arriba va la normal y hacia abajo va el peso. Eso significa que la suma diría así. Hacia arriba va la normal, o sea, la normal. Y hacia abajo va el peso, o sea, menos WY. Esta sería la suma de las fuerzas en Y. Tengo que mirar en qué dirección van las fuerzas para poderles colocar su signo. Esto sería la normal menos la masa por la gravedad por el coseno de teta. Y esto es igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque en Y no hay movimiento. La masa solamente se mueve en X, ¿cierto? Acá entonces tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. En la ecuación 1 puedo cancelar las masas y me va a dar que la aceleración en X, que simplemente es igual a la aceleración, es la gravedad por el seno de teta. Esa es la aceleración de ese bloque. Entonces, la aceleración está siendo influenciada
por la inclinación del plano, ¿cierto? Muy bien. Y en la ecuación 2, a partir de la ecuación 2, la normal menos la masa por la gravedad por el coseno de teta igual a cero. Eso significa que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería la aceleración si teta? Vamos a mirar teta y aceleración. Si teta vale 30 grados, ¿cuánto es la aceleración? Pues entonces sería la gravedad por el seno de 30. Gravedad que es 9,8 por el seno de 30. O sea, el seno de 30 es un medio, o sea que eso es 4,9, ¿cierto? O sea que da 4,9 metros sobre segundo cuadrado. Si el ángulo fuera de 45 grados, ¿cuánto vale la aceleración? Vale 9,8 seno de 45 grados. O sea, 6,93. 6,93 metros sobre segundo al cuadrado. Si fuera 60 grados, ¿cuánto vale la aceleración? Entonces vale 9,8 seno de 60 grados. 8,48 o 8,49 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, mientras el plano se comienza a inclinar, mientras más se inclina el plano, más se inclina, obviamente, el objeto que cae va a tender a acelerarse a la misma tasa de la gravedad. ¿Cuándo será 9,8? Cuando el ángulo sea 90 grados, o sea, cuando sea así. ¿Cierto? Muy bien. Esto es esencialmente lo que ustedes pueden ver en el ejemplo 3,2. Listo, ya en el ejemplo 3,3 ya les dan un ángulo de 20 y una masa de 10 kilogramos. Y lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que como no hay fricción, la aceleración va a ser independiente, la aceleración es independiente de la masa. No importa qué tan grande sea la masa, la aceleración siempre es g por el seno del ángulo. Muy bien. Ahora vámonos, sí, para el ejemplo 3,4. En el ejemplo 3,4 ya tenemos poleas y cuerdas. Entonces acá vamos a tener una masita por acá. Y esta masita va a recibir movimiento de esta otra masa. Esta masa es una masa de M2 y esta masa es una masa de M1. Listo. Son dos bloques de masa diferente. Entonces yo coloreo la masita.
Coloreo la masita. M2, la masita M1, ¿cierto? Y entonces estas masas, lo que voy a hacer con estas masas es que, permítanme, yo voy a hacer una réplica de esto. Aquí voy a colocar el sistema y aquí, ups, y aquí voy a colocar su réplica para hacer el diagrama de cuerpo libre. Listo. Lo hice como no era. Un segundo. Tengo que hacer esta réplica. Es esta sin las masas. Acá. Entonces acá sí le coloco la masa 1 porque aquí simplemente voy a dibujar el sistema. Y acá voy a tener una polea, ¿cierto? Esta polea le va a transferir el movimiento a las masas. A través de una cuerda. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué tal se ve el dibujo? ¿Está bien o no? Sí, profe, está excelente, casi como pareció al ejemplo 3.4. Las maravillas de la tablet. Listo. Entonces, ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo. Este dibujo, a ver, este dibujo que yo tengo aquí al lado derecho, les voy a explicar para qué es. Este dibujo que yo tengo aquí al lado derecho es para dibujar el diagrama de cuerpo libre, o sea, para hacerle las fuerzas a cada uno, a cada una de las masas. Es muy importante, chicos y chicas, es muy importante que yo escoja acá la dirección en la que se va a mover esto. ¿Listo? Es supremamente importante. Entonces, acá voy a definir que la aceleración de todo este sistema va a ir en esta dirección. Como no hay fricción, no importa en qué dirección decida yo que esto se va a mover. Y este es el ángulo de inclinación. Muy bien. Ahora sí, una vez yo ya he definido mi problema de esta manera, entonces puedo hacer un diagrama de cuerpo libre sobre, a ver, voy a dibujar acá la poleita, así. Entonces esta cuerda está causando tensión ahí, ¿cierto? Y acá también. Listo. Muy bien. La tensión es una fuerza que siempre sale del objeto, no se les olvide eso. La tensión siempre sale del objeto, ¿ok? La tensión siempre, siempre sale del objeto.
Mm, y mm, tenemos también la normal y tenemos los pesos. Entonces vamos a mirar, voy a comenzar haciendo los ejes en esta masa M2 que son más fáciles de hacer porque no está inclinada. Observen que acá en esta masa M2 no hay fuerzas, literalmente no hay fuerzas en la dirección X, solo en la dirección Y. Entonces voy a mirar cuáles son las fuerzas en la dirección Y. En la dirección Y voy a tener el peso de la masa M2, porque esta es la masa M2, observen. El peso de la masa M2 entonces va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. ¿Listo? Excelente. Y vamos a tener la tensión. La tensión va a ser la fuerza que sale del cuerpo. Esta sería la tensión. Eso significa lo siguiente, quiero que me presten atención. Típicamente nosotros en matemáticas y en física, cuando hacemos referencia a la suma, la escribimos en letra griega así. Esto significa suma. Esto significa suma de las fuerzas en X. Y esto significa suma de las fuerzas en Y. Entonces acá voy a hacer la sumatoria de las fuerzas de la fuerza 2 en dirección X es igual a cero, porque ahí no hay fuerzas en X. Y la sumatoria de de las fuerzas, de las componentes en Y de la fuerza 2 sería la tensión. Ojo, ¿hacia dónde va la aceleración? Préstenme atención. La aceleración va en esta dirección. Eso significa que este bloque amarillo M2 se acelera en esta dirección. Si este sube, este otro baja, ¿cierto? O sea que yo tengo que escoger como positiva la dirección de la aceleración. Listo. Eso significa que W2 positivo menos la tensión negativa. La tensión va en la dirección contraria a la aceleración. Y esto es igual a, ¿cuánto vale W2? Vale masa 2 por gravedad menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Recuerden que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? A no ser de que la aceleración sea cero, como en el caso de la sumatoria de fuerzas en X del bloque con masa M2. Ahí sí, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el bloque con masa M1. Este es el eje Y este de acá va a ser el eje X. Positivo en la dirección de la aceleración, ¿sí o no? Y tengo que colocar las fuerzas acá. Muy bien. Entonces, recuerden que el peso sale del centro del cuerpo y va hacia abajo. W1 igual a masa 1 por la gravedad, pero el peso tiene componentes. Tiene una componente en Y, que es esta de acá. Entonces sería WY igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno de teta.
y tendría Wx en esta dirección, en la dirección opuesta a la aceleración, ¿cierto? Que sería ¿quién? Wx igual a la masa 1 por la gravedad por el seno de teta. Listo. ¿Qué otra fuerza en X tenemos? Tenemos la tensión. La tensión en esta dirección va en la misma dirección que la aceleración. ¿Eso qué significa? Que si yo hago sumatoria de fuerzas en X, positiva la tensión porque va en la dirección de la aceleración y negativa el peso en X. Esto sería igual a la tensión menos la masa 1 por la gravedad por el seno de teta. Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Listo. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y para la masa 1, obviamente. Positivo, puedo coger cualquiera. Positivo la normal. Esta sería la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie para empujar el bloque. Y negativo el peso en Y. O sea que esto queda como la normal menos la masa 1 por la gravedad por el coseno de teta. Y esto es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Esto es igual a cero porque estos bloques, este bloque no se mueve así, sino que simplemente se mueve en la dirección de inclinación. ¿Cierto? Muy bien. De acá yo puedo decir lo siguiente, observen. Esta ecuación de acá no es muy importante que digamos, ¿cierto? Esta ecuación de acá, esta sí es muy importante, la voy a copiar por acá. Masa 2 por la gravedad menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Listo? ¿Qué otras ecuaciones tengo? Tengo esta ecuación de acá, que no es la más importante del mundo, pero tiene algo de importancia. La voy a copiar acá. La normal menos la masa 1 por la gravedad por el coseno de teta sería igual a cero. Y tengo una tercera ecuación, que es esta ecuación de acá. Que dice que la tensión menos la masa 1 por la gravedad por el seno de teta es igual a la masa 1 por la aceleración. Esta será mi ecuación 3, mi ecuación 4 y mi ecuación 5. Listo. Muy bien. Primero lo que yo voy a hacer, voy a proceder que se me hizo Sara. Ahí está. Sara, ya vamos a salir a descanso. No me preocupe. Ya sabes que le decía. No me demoro. Bueno, la ecuación 4, yo de la ecuación 4 puedo pasar para el lado derecho m1g coseno de teta y obtengo esta ecuación, que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno de teta. Listo. Muy bien. Si ustedes utilizan los datos que tiene este problema ¿qué datos tiene? Tiene M1 es igual a 15 kilogramos. M2 es igual a 20 kilogramos. Y teta es igual a 40 grados. Con esos datos ustedes pueden calcular esta fuerza de acá. O sea que me queda 15 kilogramos
por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 40 grados. Vamos a ver cuánto me da entonces esa normal. Si la tuviera que calcular, no me la están pidiendo todavía, pero de pronto 15 por 9,8 por el coseno de 40. Esa fuerza normal me da 112,60 newton. Eso realmente no es mucho, ¿cierto? Listo. Esto es si me pidieran, por ejemplo, la normal. Ahora voy a mirar, voy a analizar, por ejemplo, la ecuación 3 y la ecuación 4 al mismo tiempo, pero las voy a reescribir. Voy a coger la ecuación 3, que es m2 por g menos la tensión igual a m2 por a, ¿cierto? Entonces la voy a reescribir así. Voy a reescribir esto como m2 por g menos m2 por a igual a la tensión, ¿cierto? ¿Ok? Y acá yo esto lo puedo reescribir, factorizo m2 que multiplica a más g es igual a la tensión. Listo. Muy bien. Esta ecuación que ustedes ven acá ahora, en esta nueva forma que la acabo de escribir, la voy a llamar la ecuación 6. Listo. Y voy a coger la ecuación 5 y la voy a reescribir también. Observen. La ecuación 5 la voy a reescribir así. La tensión va a ser igual a m1 por a más m1 por la gravedad por el seno de teta. Listo. Y quiero que observen algo. Esta será la ecuación 7. Observen que así como ustedes lo hacían en el colegio, acá yo tengo que la tensión es igual a esto y que la tensión es igual a esto. Por lo tanto, yo puedo igualar esta y puedo igualar esta porque ambas son iguales a lo mismo. Eso se llama igualación. Igualamos, Profe, dime, o sea que la tensión en la cuerda es la misma a ambos lados. sí, la polea no distorsiona la tensión. Porque Ok. estamos asumiendo, Jorfin, que la cuerda es una cuerda tensa, ¿cierto? Ujú. Si, por ejemplo, la cuerda no fuera tensa y de alguna forma la cuerda se distorsiona, ya sea por el lado de la masa 1 o por el lado de la masa 2, entonces ahí sí la tensión no sería igual. Ok, pero o sea que la fuerza es, es siempre normal, es pues igual al peso. O ¿Cómo así? Ahí sí me perdí. sea, la fuerza normal siempre es igual al peso, ¿cierto? Pues no siempre. En este caso, con este mecanismo que tengo yo, pero pueden haber muchos mecanismos. Por ejemplo, usted puede coger una máquina del gimnasio y la analiza, ¿cierto? Y de pronto en una máquina del gimnasio puede que no, porque hay otros mecanismos ahí que están involucrados, ¿cierto? Ah, ok, sí, como si se dijera que la fuerza neta en M2 se aumenta, pues habría ese cambio, ¿cierto? Sí, pero por ejemplo, usted tendría que tener más poleas, opiniones, pues, ¿cierto? O Ah, sea, hay otros mecanismos. Entonces, ahora igualamos la ecuación 6 y la ecuación 7. ¿Cómo nos queda esto? A ver, yo miro quiénes están conectados. Juan David, Alejandro, Sara, Jefferson, Juliana. Se le oscurecieron las gafas a Juliana. Jorfin Steven, Diego Alejandro, Lorena 1, Lorena 2, Ana María, David, Diana, Jacqueline, Alejandra, usuario de Zoom que no sé quién es, y Jesús. Muy bien.
Si yo igualo la ecuación 6 y la ecuación 7, entonces me queda así. La tensión es igual a la masa uno por la aceleración más la masa uno por la gravedad por el seno de teta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a ver, digamos, bueno, yo voy a copiar esto en el mismo color que está la ecuación. Esta sería la parte de la ecuación 7. Y la parte de la ecuación 6 que está en blanco, entonces sería M2 por G menos M2 por A. De acá, observen que de esta igualación yo puedo despejar la aceleración. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que este término de acá, M2 por A y M1 por A, los quiero dejar en el mismo lado. O sea que este término de acá lo voy a pasar para el lado izquierdo como positivo. Y este término de acá lo voy a pasar para el lado derecho como negativo. O sea que esta ecuación me va a quedar así. M1 por A más M2 por A va a ser igual a M2 por G menos M1 por G por el seno de teta. Observen que si teta fuera 90 grados, esto sería igual a cero. Realmente la inclinación me está permitiendo que yo el peso de la masa M2 lo convierta en movimiento, lo transfiera en forma de movimiento. Si ustedes leyeron las hojas que les pasé para la actividad de ahora, ustedes se pueden dar cuenta que uno de los grandes hitos de la revolución industrial es que se innova en cómo transferir movimiento. La transferencia de movimiento era absolutamente esencial durante la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Este término de acá lo puedo factorizar. Esto me va a quedar como M1 más M2 por la aceleración. Y esto me va a quedar igual a M2 por la gravedad menos M1 por la gravedad por el seno de teta. Listo. Muy bien. Para yo despejar la aceleración, que es lo que yo quiero hacer, puedo dividir ambos lados entre M1 más M2. O sea que me va a quedar que la aceleración es igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa uno por la gravedad por el seno de teta dividido la masa uno más la masa 2. Y acá, chicos y chicas, ya tengo la aceleración y esta va a ser mi ecuación 8. Vamos a calcularla con los datos que me da el problema. La aceleración entonces, si da positiva, ojo, si da positiva, eso significa que yo escogí la dirección de la aceleración de manera adecuada. Pero si da negativa, eso significa que la masa 2 no tira la masa uno, sino que la masa uno tira la masa 2. Listo. Muy bien. Entonces acá vamos a ver. La masa 2 es 20 kilogramos, ¿cierto? Ustedes pueden verificar que nosotros hemos llegado en el paso 5, numeral D del ejercicio 3.4 aparece esta ecuación en la que acabamos de llegar. Listo. Recuerden que eso es un libro de colegio, está muy paso a paso. Listo, súper paso a paso, para que lo puedan seguir también en sus casas. La única dificultad que yo le veo a eso es que está en inglés, pero ahora hay muchas formas de traducir eso. Listo. Entonces, Sara se me está preocupando. Sara, ya vamos a desayunar. Un segundo. No me demoro. Ah, entonces queda 20 kilogramos por
9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 40 grados dividido entre 15 kilogramos más 20 kilogramos, o sea, 35 kilogramos. Listo. Vamos a ver en la calculadora cuánto nos da la aceleración. Entonces, abro paréntesis, me queda 20 por 9.8 menos 15 por 9.8 por el seno de 40 dividido entre 15 más 20. La aceleración me da positiva y me da 2.9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que escogí la aceleración en la dirección Sí. adecuada. Si no, me habría dado negativo. Dime. Ah, ok. Eso es la duda que tenía. Si no hubiera dado negativo. Ah, bueno, listo, profe. Si hubiera dado negativo, es que escogí la dirección la dirección de la aceleración en la dirección equivocada. Ah, bueno, señor. Muy bien. Ahora nos vamos a calcular la tensión. Cualquiera de estas dos ecuaciones me sirve, pero observen que la ecuación 6 es más sencilla. Entonces, ahora utilizamos la ecuación 6 para evaluar la tensión en la cuerda. Las cuerdas, chicos, y los cables, ustedes sí que los van a ver en la maniobra agrícola. Hay demasiados. Entonces es común uno encontrar la cuerda y el cable en la maniobra agrícola. ¿Qué es lo que hay que saber? Que para yo poder levantar más carga necesito tensionar más la cuerda. Necesito de alguna forma que una masa tensione la cuerda. Aquí en este caso es la masa M2 la que está tensionando la cuerda, ¿cierto? Me queda la tensión. La tensión entonces es igual a ¿quién? Masa 2 por la gravedad menos masa 2 por la aceleración. Esto me va a dar, la masa 2 es 20 kilogramos, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos la masa 2 que es 20 kilogramos, por la aceleración que me dio 2.9 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto da la tensión? Vamos a ver. Me da 20 por 138. 9.8 menos 20 por 2.9. 138 newton. Muy bien. Hemos hecho, creo que para, o sea, para esto ser a distancia o virtual por TIC, hay algunos de ustedes que llevan un tiempo ya por fuera de la educación formal. Yo creo que hemos hecho todo un milagro, pues. Ahora el segundo milagro es que ustedes logren entender esta parte, pero ya va, digamos que hemos avanzado en algo. Listo. Ahí vamos avanzando. Eh, si ustedes quieren, lo que pasa es que yo no sé a qué horas es el último bus. A ver, hombre, que falla, porque lo otro que podría ser, bueno, ahí tenemos, el sábado tenemos un largo día para trabajar, mejor dicho, pues, listo. Entonces, el sábado para almorzar solamente tenemos 20 minutos, no más.
Listo, profe. Oiga, y nadie dice nada. No, 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 listo, profe, hágale. es Lo una broma. importante, Pero los que quieran llevar el almuerzo, digamos, al parque educativo, yo llevo mi almuerzo y les puedo explicar cositas si quieren, ¿cierto? Entonces, mi almuerzo, para que sepan, es un poco pailas. Entonces, yo a veces almuerzo 20 huevos tibios con lechuga, zanahoria y cebolla y no como nada más. Entonces, es un poco rarito, pero bueno, pero es tremendamente saludable. Hay veces que yo veo a los chicos en el TDA en Medellín comiendo de una forma que aterrado. Salchipapas, salsa, uy, Dios mío bendito. Y yo comienzo a colocarme en el lugar del hígado del individuo y yo, pobre hígado. Pero bueno, esas son las nuevas generaciones que son más de comer salchichas, salsas, papa frita, que lechuga, cebolla y huevo tibio.